Enfocado en el carácter. Queremos ver cómo como cristianos mostramos nuestro cristianismo de forma práctica. Porque a veces allá afuera la gente señala a algunos seguidores de Jesús y el eslogan que nos colocan a veces es y dizque cristiano, porque pareciera ser que nos comportamos igual. Y yo creo que estamos llamados a ser diferentes. Dígale a alguien, tenemos que ser diferentes. Y ser diferentes no significa que no tengamos problemas, que no tengamos crisis, pero que en la manera como reaccionamos tenemos que ser diferentes. Y quiero empezar contando una historia. Se cuenta que un amigo se encuentra con el otro y le dice, oye, ¿cómo te parece? Vengo de tomar un curso sobre cómo controlar la ira y hasta me dieron mención de honor. Y el amigo le dice, ¿un curso de qué? Que usted es bobo que no oye, un curso sobre cómo controlar la ira. ¿Cuántos luchamos todavía por controlar la ira? Yo creo que no hay una sola persona en este auditorio que no luche con la ira. Todos nosotros luchamos con la ira, unos más, otros menos, pero todos luchamos con la ira. Y yo quiero compartir en esta mañana una palabra que nos va a ayudar a entender cómo controlar la ira. Yo no le voy a enseñar cómo suprimirla porque no sé cómo hacerlo. Y hasta donde entiendo no existe la forma. Yo no le voy a enseñar cómo evitarla porque también sé que no se puede evitar, pero sí creo que se puede controlar. ¿Cuántos creen que podemos controlar la ira? Dígale a su hermano, podemos controlar la ira, pero sin ira. Vuélvaselo a decir, pero con amor. Empecemos a controlarlo. Podemos controlar la ira. Vamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén y amén. Podemos controlar la ira. Jesús, en el Sermón del Monte, que es el sermón más famoso de Jesús,
que se encuentra contenido en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús nos plantea lo que debiera ser un cristiano, lo que un cristiano debe ser y lo que un cristiano debe hacer. Y realmente lo que Jesús nos plantea en estos capítulos es algo totalmente contra cultura. Es decir, no es lo normal, sino es totalmente opuesto. En este texto que hemos leído, Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y en el versículo 22 dice: pero yo os digo. Y es interesante la manera como Jesús introduce este tema, porque generalmente los maestros de la ley, cuando enseñaban, decía: así dijo Moisés, esta es la interpretación rabínica más acertada, esto es lo que se ha dicho siempre. Pero cuando Jesús habla, Jesús se coloca por encima de la ley y ¿qué dice? Pero yo les digo. Lo que Jesús está diciendo es: la interpretación correcta es esta que yo les voy a dar. Jesús se coloca por encima de la ley, y la razón es que Jesús es el autor mismo de la ley. Y aquí va a tocar un tema que es el tema del sexto mandamiento. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Que realmente no debería ser no matarás, sino no asesinarás. Porque en el Pentateuco, en el Deuteronomio, en el libros de la Torá de los judíos, encuentra uno que cuando un ser humano asesinaba a otro, la ley le daba permiso de la pena de muerte, es decir, matar estaba permitido. Lo que está prohibido aquí es el asesinato. Y muchos de los religiosos del tiempo de Jesús podrían decir: yo no he asesinado, yo no he matado. Pero aunque no asesinaban y no mataban, odiaban a la gente, la maltrataban y la despreciaban. Es decir, se habían quedado con una norma muy superficial. Y Jesús lo que quiere es mostrar algo todavía mucho más profundo. ¿Y qué es lo que dice? Que aquel que le da rienda suelta a la ira es igual que si hubiera asesinado. Porque no sé si le ocurre cuando usted está evangelizando a alguien, generalmente un mecanismo en que la gente nos rechaza el mensaje, ¿cuál es? Es que el evangelio no es para mí. Y la razón por la que no es para mí es porque yo no robo, yo no mato. Y como que están diciendo que el evangelio no es para ellos. Jesús aquí nos quiere dejar bien claro que aquel que le da lugar a la ira y a esa ira descontrolada es igual que el asesinato. Que el asesinato no es cuestión de lo que se hace con las manos, que el asesinato es más un crimen del corazón. Y vamos a ser muy sinceros. ¿Cuántos aquí, de cuando en cuando, tenemos arrebatos de ira? Bueno, no son muchos, gracias a Dios. Los que no luchan con eso, pues tienen material para que le ayuden a los que encuentren. Pero a mí me parece que algunos luchamos con la ira. Y la ira de la que Jesús está hablando aquí no es esa ira momentánea o explosiva, porque de eso sufrimos. El día martes, ¿cuántos sufrieron una ira momentánea? Se pusieron la camiseta amarilla o la roja o la azul y vimos el partido contra Inglaterra. Y no sé por qué me parece que surgió una ira contra uno de los que corría en esa cancha. ¿Contra quién era? Se nota, ¿no? ¡Ah! Contra el árbitro. Pero la pregunta ¿es una ira que nos tiene enfermos? ¿Alguien está aquí todavía? No, es que no he podido comer y aquí lo tengo y donde yo me lo encuentre va a haber. No. ¿Fue una ira? Sí.
pero fue algo momentáneo, ya después se nos pasó. Y ahora que vimos que salieron otros equipos, como que uno dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Uno que me dice, no, salió Uruguay, salió Brasil, esos salieron todos, pero nos da ira. A veces manejando en el tráfico capitalino, ¿cuántos manejan aquí en esta ciudad? ¿Y si le da a veces ira o algo? Cuando un conductor lo cierra, o una motocicleta de esas que van haciendo zigzag por ahí, y usted no dice, ay, tan lindo vivir en esta ciudad. Pero ¿qué ocurre a los 20 minutos? Eso ya pasó. Es algo momentáneo. Lo que Jesús nos quiere enseñar aquí es que si esa ira explosiva, momentánea, no la controlamos, se puede convertir en una ira enfermiza, en una ira que nos puede hacer daño, en esa ira que está alimentada por el odio, por el desprecio, por el resentimiento y por la falta del perdón. Y yo quiero que en esta mañana, a la luz de este texto, veamos por lo menos 3 pautas que nos van a ayudar a controlar la ira. Y la primera pauta que tenemos que ver en esta hora es que para poder controlar la ira necesitamos reconocer sus efectos. Es decir, ¿qué produce la ira? ¿Cuántos de aquí hoy podrían hacer memoria del pasado, en algún momento en que le dieron rienda suelta a la ira? ¿Y qué produjo esa ira? ¿Produjo algún bienestar? Por lo general produce cosas de las que uno dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Jesús nos va a mostrar las diferentes etapas de la ira y la finalidad es para que no permitamos que esa ira siga creciendo. En el versículo 22 Jesús dice, pero yo les digo, porque en el Antiguo Testamento se dijo no maten, pero ¿qué dice Jesús? No, yo les digo algo más profundo. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí está la primera etapa de la ira descontrolada. ¿Y cuál es esa primera etapa? El enojo. ¿Cuántos aquí se enojan? ¿Y qué les enoja? Puede ser que nos enojen diferentes cosas, pero que nos enojamos. Hay mujeres que son tan obsesivas con el aseo que si encuentran un pocillo donde no es, se enojan. Que quisieran que sus niños no se movieran para nada. Que quisiera que esos niños no desordenaran. Se enojan. ¿Qué nos enoja a nosotros? La verdad es que la ira es algo natural. En la cotidianidad nos vamos a enojar. ¿Qué es la ira? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la ira es una fuerte emoción de irritación, agitación y hostilidad hacia otra persona cuando no se llena una necesidad o no se cumple una expectativa. Lo voy a repetir. La ira es una fuerte emoción de irritación, agitación y hostilidad hacia otra persona cuando no se llena una necesidad o una expectativa. Eso es la ira. La ira tiene que ver mucho con la respiración. De hecho, la palabra ira en el hebreo tiene que ver con la nariz. Porque cuando una persona está airada, ¿cómo lo expresa físicamente? ¿Qué tiene? Nada. Y usted que dice, menos mal que no tiene nada, ¿no? O debo tener algo. Tiene que ver
con eso, con una irritación. Generalmente, ¿qué produce la ira? Hay muchos factores. Uno de ellos es la frustración. Es decir, esperábamos las cosas de una manera, esperábamos que Colombia le ganara a Inglaterra, pero no ganó. Y para colmo de males, nos da la impresión de que el árbitro no fue lo más justo. ¿Y qué nos da? Es el colmo, una frustración. Aquellas mujeres que se casan con ese que parecía ser el príncipe azul, pero cuando descubren realmente quién es, ¿de qué se llenan? De ira. Y hasta cantan una alabanza que les ministra. Él me mintió. Y se les lo dicen así como desahogando esa ira. No me amaba, nunca me amó. Tienen ira adentro, una frustración. Esperábamos una cosa, pero no nos salió. Así, eso nos da ira. Nos levantamos temprano porque íbamos a ir un día de paseo de parque y en lugar de paseo y de parque terminamos peleando. ¿Qué nos da? ¿Pero por qué? Nos da ira. Ese hijo al que tanto dinero le has invertido para que estudie, termina perdiendo el semestre o el año. ¿Qué produce eso? Como una ira. Otra razón es la injusticia. Cuando vemos actos de injusticia nos da ira. ¿O a quién no le da ira ver esas jaulas donde el señor Donald Trump ha metido a los hijos de inmigrantes? ¿Nos da ira o no nos da ira? Dice, ¿pero qué se cree? Nos da ira cuando vemos a los niños de Siria llorar en su orfandad en un país completamente destruido. Preocupémonos que no nos dé ira eso. Que escuchemos una noticia de un niño que fue abusado y asesinado. ¿Qué nos tiene que producir eso? Ira. Nos tiene que molestar, nos da ira. También la ira surge del dolor. Es decir, cuando nos han hecho daño. Y hay personas que aunque ya ha pasado tanto tiempo de esa situación donde les causó dolor, pero cuando recuerdan, aflora la ira, como el dolor. ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué tuvimos que vivir esta situación? Y entonces nos enojamos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, Jesús dice allí, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La primera etapa es el enojo, es algo como que todavía no se exterioriza. La segunda etapa ya se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Por medio de palabras. ¿Y qué clase de palabras? Insultos. La palabra aquí, en la Reina Valera, necio, pero en el original en arameo era raca. ¿Y sabe lo que significa raca? Cabeza hueca. Es decir, cuando ya hay tanta ira que usted a la persona no solamente le siente enojo, sino que le dice cabeza hueca, estúpido o quién sabe qué más cosas. Si eso no se controla, ¿qué va a ocurrir? Eso va a ir, como dicen los músicos, increciendo. Eso va a ir en aumento. ¿Y qué dice? Versículo 22, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es algo así como que usted maldice a esa persona. Ya no solo está atacando su identidad en cuanto a lo que su cabeza es, cabeza hueca, estúpido, sino que maldice esa persona. Y la maldice a tal punto de no decir la voy a matar, pero de pronto por allá en lo profundo del corazón decir, uy, lo mejor sería que esa persona se muriera. Yo no la voy a matar, pero lo mejor sería que se muriera. Y por allá está como por dentro esa vocecita que le dice, fulano debería morirse. ¿Cuál es el resultado de esta ira? Lo primero que dice es que si yo me enojo, soy culpable de juicio. Que si yo insulto a mi hermano,
soy culpable ante el concilio, que era la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel. Pero que si yo llego a maldecir a alguien, ¿qué es lo que dice? Estaré expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. O sea que esto de la ira, ¿es delicado o no es delicado? Claro que es muy delicado. Pensemos un poquito en los efectos de la ira. La ira destruye relaciones matrimoniales. ¿Cuántas parejas hay que se noviaron, se enamoraron, su relación fue muy bonita, llegaron al pacto matrimonial, pero un día, por cualquier razón, un conflicto mal manejado, se abrió la puerta a la ira y se dijeron palabras y palabras y palabras y palabras? ¿Y qué pasó con ese matrimonio que empezó tan bien? Se acabó, se destruyó por la ira, por no saber controlar la ira. ¿Cuántos hijos de cristianos hay que están lejos de la vida cristiana? Que están rebeldes, que odian el evangelio, a pesar de que fueron criados en un hogar cristiano. ¿Cuál fue la razón? Probablemente que su padre o su madre eran muy explosivos en la ira y los corregían, pero los corregían con ira. Yo personalmente creo que a los hijos hay que corregirlos. Yo creo que hay que disciplinarlos y que en ocasiones hay que aplicar castigo físico. Lo que no creo ni aprobaré jamás será que se hagan castigos con ira. Si tienes que corregir a tus hijos, hazlo sin ira. Porque en un momento de ira, ¿qué va a salir de tu boca? Maldiciones. Es que está pintado ahí su papá. Salió igualito, Y empiezan a decir cosas y cosas. Y a veces, en lugar de corregir, lo que se hace es agredir. Mire, si usted tiene que corregir, cálmese. Y una hermana dijo, no, pero ya que uno ya calmado ya no tiene gracia. Uno ya, no, eso ya no, como que se perdió en la efervescencia. Precisamente de eso se trata. Que cuando usted llame a sus hijos a corregirlos, los llame al cuarto y le diga, oye, ven, te espero en media hora. Que usted ya esté calmado, le diga, quiero corregirte. ¿Y sabes por qué te voy a corregir? ¿Viste lo que hiciste en esa reunión? No fue correcto, me faltaste al respeto y eso no se hace. Así que por favor, voltea la espalda y coloca la cola. Pa. Y quiero que sepas que te amo, que eres muy importante para mí, pero siempre que tengas esa actitud te voy a corregir y te voy a corregir porque te amo. Pero no lo estamos maltratando, lo estamos corrigiendo. Pero ¿cuántas personas hay que ya son viejos, pero todavía tienen heridas emocionales? Porque recuerdan a un padre que era autoritario, a una madre que era autoritaria y marcó la vida negativamente para siempre. Mire, la ira hace que muchas personas socialmente buenas terminen en la cárcel. ¿Por qué? Porque en un arrebato de ira no se controlaron y agredieron personas. Fue noticia meses atrás como un hombre se chocó con una señora y en la ira tan terrible no bastó con la pelea, sino que la arrolló y le pasó el carro por encima. Ira. ¿Cuántas personas hoy en la cárcel por la ira? ¿Sabe? La ciencia de la psiquiatría ha comprobado que emociones como el resentimiento, los celos, el deseo de venganza, la falta de perdón y la ira descontrolada hacen que nuestro cuerpo segregue líquidos venenosos que van contaminando y destruyendo nuestros órganos vitales. Por eso el primer paso es reconozca qué produce la ira.
Levante la mano alguien que me diga: la otra vez que me airé y me dejé llevar por la ira, eso trajo una gran bendición a mi casa. Siempre la ira descontrolada lo que va a traer es destrucción, más dolor y más sufrimiento. Entonces aquí nos surge una pregunta: bueno, pastor, entonces aclárenos. O sea que nunca podemos airarnos. ¿Podemos airarnos? Si vamos a ser verdaderos cristianos en este mundo, ¿el cristiano se aira o no se aira? Sí. Pablo lo dice en la carta a los Efesios capítulo 4. Pablo dice: airaos. Y ojo que esto no es un mandato, no es que Pablo dice pónganse bravos, no. Lo que él dice es, bueno, es como inevitable. Si se van a enojar, si se van a airar, ¿qué es lo que deben tener cuidado? No pequen. Es decir, si usted se enoja, no permita que ese enojo lo lleve a insultos y lo lleve luego a maldiciones y terriblemente a acciones. No lo haga. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más dice? Ni deis lugar al diablo. O sea que puede haber un cristiano muy santo que no toma cerveza, que no consume drogas, que no es fornicario, que no ve pornografía, que no roba, pero que le abre una puerta grande al diablo. ¿Y cuándo se la abre al diablo? Cuando tiene una ira descontrolada. En la Nueva Versión Internacional dice: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Usted puede estar enojado con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. ¿Hasta qué hora? Hasta la noche. O sea, usted no se puede acostar enojado. Y conozco a algunos que dirán: pues pastor, pasaré de largo 15 días, pero no duermo, prefiero no dormir. Lo que está diciendo el Señor es: por favor, antes de que el día termine, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver ese asunto, porque no hacerlo será darle un lugar al diablo. Podemos airarnos, nos vamos a airar, es inevitable airarnos. O sea, usted como cristiano no se sienta mal si le dio rabia contra el árbitro. Estamos hablando mucho de eso, ¿cierto? Tenemos que sanar el corazón. Que no nos dé rabia. Porque ahora vamos a decir que era gol de vaca, ¿no? Tuvimos un tiempo que era gol de Yepes. Bueno, ahora era gol de vaca, digamos. Era gol. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿se airó, sí o no? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Bueno, varias veces, para no decir muchas. Un día le llevaron niños para que los presentaran y oraran por ellos, y los discípulos dijeron: no, al maestro no le gustan los niños. ¿Y qué pasó con Jesús? Se enojó. Y a veces uno escucha predicadores que leen ese texto y Jesús dijo: dejad a los niños venir, dejad a los niños. No, Jesús no dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Dejen a los niños venir y no se lo impidan. Jesús estaba, como decimos en Colombia, bejuco. Estaba bravo. Otro día fue al culto, y cuando llegó al culto, ¿en qué encontró el templo convertido? En una cueva de ladrones, en un comercio. Y ese día sí que se enojó, agarró un látigo y empezó a echar fuera a la gente. Yo creo que Jesús, si viniera en persona, en cuerpo físico, a más de una iglesia que yo conozco, hoy haría lo mismo, estaría enojado, estaría airado. Pero la pregunta es: ¿por qué se enojó él? ¿Por algo que le hicieron a él? Porque hay personas que dicen: pastor, es que yo tengo la ira, pero la ira santa. ¿Hay ira santa? Sí.
Uno puede tener ira santa. ¿Cuál es esa ira santa? Cuando yo me enojo por algo que está atentando contra el reino de Dios o contra algo así. Pero si yo me enojo por algo que a mí me hicieron, eso ya no es ira santa, eso ya es egoísmo. Es que no me miraron, es que no me saludaron, es que el pastor cuando estaba ahí ni me volteó a mirar. Estoy tan airado, tan indignado. Tendrás que crecer y madurar. Eso no es motivo para estar uno airado. Jesús nunca se airó por eso. De hecho, cuando lo maltrataron, cuando lo golpearon, ¿se llenó de ira? ¿Qué les dijo? Mira, aquí lo llevó Herodes. Oye, mire, usted va a ver, usted no sabe con quién se metió. ¿Esa fue la actitud de Jesús? Cuando lo atacaron a él, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacer entonces, pastor? ¿Cómo controlamos la ira? Segunda pauta. Para poder controlar la ira, necesitamos restaurar nuestras relaciones. Y esto es muy importante entenderlo. Porque a veces como cristianos somos muy dados a lo místico, a lo subjetivo, y todo como que lo espiritualizamos. Pero Jesús, que es muy práctico, nos va a enseñar cómo manejar la ira. Y por eso, después de decirnos el riesgo de la ira, ¿qué nos dice en el versículo 23? Nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esto es un relato que menciona el culto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ojo de lo que uno se acuerda, ¿de qué se acuerda? De que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, para ponerlo en un lenguaje contemporáneo, usted vino al culto, a la reunión de las 10:30 de la mañana, y usted está en el culto y está ahí cantando al Señor, adorando a Dios. De repente va a dar la ofrenda y usted dice, oiga, ¿qué le pasará a Santiago? Santiago me mira mal, pero ¿yo qué le he hecho? Probablemente le he hecho algo, pero no soy consciente. ¿Qué dice? Si traes tu ofrenda y allí te acuerdas, ay, tal vez fue tal cosa. Vino siendo eso. Cuando estuvimos en las elecciones, él iba por la derecha, yo iba por la izquierda, o viceversa, y entonces tal vez eso fue. ¿Qué dice la Biblia? No importa. Usted vino a adorar a Dios y el culto a Dios es lo más importante, y así estés enojado con tu hermano, adora a Dios. Amén. ¿Dónde leen eso? ¿Dónde, en qué Biblia dice eso? Lo que dice aquí la Biblia es, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, esto es importante entenderlo. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda, ¿dónde? Oiga, hermano, no se lleven la ofrenda, tráiganla. Porque algunos están tan bravos que dicen, estoy tan bravo y voy a cumplir la palabra, así que ni me voy a reconciliar ni voy a ofrendar. ¿Qué dice el Señor? Deje la ofrenda en el altar y vaya primero y se reconcilia con su hermano. Es decir, usted como cristiano debe caracterizarse por tomar la iniciativa. Un verdadero cristiano siempre va a tomar la iniciativa. Un verdadero cristiano siempre va a tomar la iniciativa. ¿Y yo por qué? Que venga él, si yo no tengo nada contra él, si la Biblia dice que es él el que tiene. Usted va a tomar la iniciativa. Y usted va a ir y va a buscar a esa persona. ¿Y qué va a hacer con esa persona? Se va a reconciliar. Y después de que se reconcilie, ¿qué hace? Viene y presenta la ofrenda. Pregunto, ¿será posible estar enojado con un hermano, amargado, y aún así estar bien con Dios? Eso no funciona.
su corazón tiene que estar sano. Su corazón tiene que estar limpio. Lo que Jesús nos está diciendo es que para Él es más importante la comunión que la adoración. Es más importante para Dios que estemos bien con nuestros hermanos, a pesar de que seamos diferentes, a que cantemos y a que ofrendemos. Al Señor le interesa más las relaciones entre hermanos que la economía de la iglesia. Le interesa más que nos sanemos entre nosotros. Primero la reconciliación y luego presentamos la ofrenda. Y hay algunos que al terminar este culto les va a tocar salir y llamar a alguien. A algunos les va a tocar salir de este culto y escribirle un mensaje a alguien, buscar a alguien y decirle: ¿sabes una cosa? Escuché la palabra y quiero que nos reconciliemos, quiero que nos perdonemos. Porque si no hacemos eso, somos iguales a todos, no hay diferencia. Y a veces creemos que se necesita fuerza para ser duro. Entonces decimos: oiga, esa persona sí que es dura porque nunca perdona, porque siempre está allí soberbia. Esa es la persona más débil y su fragilidad la esconde detrás de esa máscara. El más fuerte, el verdaderamente fuerte, es aquel que baja la cabeza, toma la iniciativa y busca siempre reconciliar y restaurar las relaciones. Y un cristiano verdadero tiene que hacer eso. ¿Cómo vamos a controlar la ira entonces? Reconciliándonos. Perdóneme, no lo tome a mal, pero la ira no se resuelve orando. Aquí Jesús no dice: y como tienes tanta ira, ora y di: renuncio a la ira. Declaro, confieso, cancelo y decreto. No. Jesús dice: no, tanto alaraca, tanto espaviento no. Vaya y reconcíliese. Haga las cosas prácticas, reconcíliese. Y en el versículo 25, Jesús nos presenta el caso ya no de un hermano, sino de un enemigo. Porque alguno aquí podrá decir: no, pues pastor, yo sí tengo un problema, pero no es con un hermano, es con un compañero del trabajo. Pues de malas, aquí está también. Le tocó con él arreglarse. No, pero es que él no es hermano, él es de la universidad y es un impío y mete droga. De mala, le tocó reconciliarse. Porque ¿qué dice el versículo 25? Ponte de acuerdo con quién. Ya no es el hermano. Ponte de acuerdo con ese vecino que no hace sino fregarte la vida y justo todos los sábados en la noche y te pone la música a todo volumen. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado ¿en dónde? Mire, hagamos una aplicación un poco alegórica, pero aquel que no perdona, aquel que no restaura sus relaciones espiritual y emocionalmente, ¿en dónde está? Está encarcelado. Está preso por no perdonar, por no resolver ese problema, por no tomar la iniciativa. Está preso, allí va a estar. Y dice el 26: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y hay gente que no sale de esa cárcel hasta que no decide un día perdonar y decir: yo perdono al árbitro, lo perdono, lo bendigo, que el Señor lo use y que pueda pitar la final del mundial. Señor, lo perdono. No, ya estoy exagerando. Lo perdono a mi esposo, perdono a mis hijos, perdono a mi padre, perdono a fulano, perdono al vecino. Y eso nos lleva a la tercera pauta. Y la tercera pauta es que podemos controlar la ira cuando reflexionamos antes de responder.
Cuando reflexionamos antes de responder. Pero ¿cómo es la naturaleza humana? Cuando reflexionamos. Después, oiga, ¿yo qué dije? Pero ¿yo qué dije? Pero ¿por qué lo dije? Y no ha visto cuando están tratando de reconciliarse, ¿qué dicen? No, yo no quise decirlo. ¿Y qué le dicen? Pero lo dijo. Y el tono que le puso. Usted me lo dijo. ¿Qué sería mejor entonces hacer ahora? Reflexionar antes de responder. Por eso el texto dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras vas por el camino, es decir, piénselo bien. Los ancianos eran muy sabios. ¿Qué enseñaban ellos? Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. A veces tenemos que reconocer que Maturana tenía razón. Perder es ganar un poco. Si vas por la calle y te rozan el carro y te lo estrellan, no tan grave, ¿qué será mejor? Pues deje, ya perdió. Le quedó un carro muy de colores bonitos, un carro rosado. Habrá que perdonar, habrá que pasar eso por alto. Mejor. Un estadista norteamericano dijo que antes de responder y de estallar, lo mejor era contar hasta 10. ¿Y cómo nos daría de falta volver a esa práctica? Que cuando tú llegues a la casa, hermana, y veas la casa al revés, porque tus hijos no hicieron las tareas antes de responder, 1, 2, 3, 4. Que cuando llegas del trabajo, hermano, y tu esposa te recibe con cantaleta, bla, 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 bla. 1, 2. Sé que algunos tendrían que contar hasta 100, hasta 1000. Pero la idea es no estallar. La idea es no reaccionar. Si usted quiere hacer un estudio de este tema en la Biblia, usted va a encontrar, Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Por ira. ¿Y a dónde surgió esa ira? ¿En el billar donde fueron? ¿A dónde surgió esa ira? En el culto, por la ofrenda, surgió la ira. Jacob, su hermano Esaú, lo odiaba. ¿Y qué quería hacer Esaú con Jacob? Matarlo. La ira. Saúl no soportaba ver a David. Donde quiera que veía a David le tiraba lanzas, quería matarlo por la ira. La ira lo llevó a vivir endemoniado, literalmente. Moisés perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué lo llevó a perder ese privilegio? La ira. Porque hubo un momento en que el pueblo lo desesperó, o mejor, él se dejó desesperar por el pueblo, porque a usted nadie lo desespera, usted se deja desesperar. Es un acto irresponsable decir, es que mire lo que me hicieron hacer. No, lo que usted quiso hacer, porque nosotros tenemos autonomía y podemos responder sabiamente. Fue la ira. Jacobo y Juan, ¿cómo los llamaban? Boanerges. ¿Y qué significa eso? Hijos del trueno. Porque esos eran candela. Y fueron un día a evangelizar a un pueblo de Samaria. Y como no les escucharon el evangelio, ¿qué dijo uno de ellos? Señor, mandemos que caiga fuego. ¿Y qué tuvo que decir el Señor? Muchachos, ustedes no saben, no vinimos de aquí para crear un grupo de limpieza social. Imagínense ese método de evangelismo, o se convierte o lo matamos. Eso fue lo que quisieron proponer ellos. No, así no es. No es esa la forma. Tenemos que aprender a reflexionar. Y quiera Dios que esta palabra nos lleve a reflexionar, a pensar, a tener un tiempo en silencio. Ya les dije que la ira tiene que ver con la
Respiración. Una persona irada, ¿cómo actúa? Pues ¿qué tendría que hacer? En lugar de botar aire, ¿qué tendría que hacer? Tome aire. Acuérdese lo que aprendió en el yoga cuando no era cristiano. Ponga en práctica al menos eso. Cómprese unas goticas de valeriana, alguna cosa, pero relájese. Profundo, respire profundo. El diafragma. Dios, ¿qué hago? Señor, dame paciencia con mi esposo, porque si me das fuerza, lo mato. Dame paciencia, Señor. Dame paciencia, dame. Respirar. Se cuenta de un niño que tenía una tremenda lucha con la ira. Y el papá por todos los medios trataba de controlar su ira, pero no podía. Así que un día le dio una caja de puntillas. Dijo, ven, te doy esta caja de puntillas, te doy este martillo, y cada vez que pierdas el control y te dejes llevar de la ira, vas a colocar un clavo, una puntilla en tu puerta. El primer día, el niño colocó 37 puntillas en la puerta. ¿Se imagina el geniecito? 37. Pero el niño, bien guiado por su papá, fue aprendiendo a controlar la ira, y cada vez clavaba menos clavos, hasta que un día se dio cuenta de que ya como que había disminuido bastante los clavos que colocaba en la puerta. Y el papá le dijo, bueno, ahora vas a hacer lo contrario. Ahora, por cada vez que te controles, vas a arrancar el clavo. Y lo vas a arrancar, y lo vas a arrancar. Hasta que llegó un día en que el chico logró controlar la ira. Un día en que no se dejó descontrolar. Y fue feliz, le dijo, papá, hoy lo logré. Ni una vez me dejé llevar por la ira. Y el papá lo llevó al cuarto y le dijo, muy bien, hijo mío, pero ahora quiero que mire la puerta. ¿Cómo está esa puerta? ¿Cómo se imagina usted la puerta? Llena de huecos. Y le dijo, mira, hijo, esa puerta nunca volverá a ser igual. Tú puedes meter una puntilla y volverla a sacar, pero ahí va a quedar el hueco. Ahí va a quedar la marca. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros no controlamos nuestra ira? ¿Qué vamos dejando en las personas a nuestro alrededor? Marcas, heridas. Recuerda que tu familia es lo más importante después de Dios. Recuerda que tus amigos son un tesoro invaluable y que lo mejor que podemos hacer es no estar produciendo heridas. Reconozcámonos. Todos nosotros batallamos con la ira, pero podemos controlarla. Cada día en oración, cada día que termine tu día, hazte unas preguntas. Hoy, ¿por qué me enojé? ¿Qué me produjo ira? ¿Por qué soy así? Y empieza a colocar eso en las manos del Señor. Empieza a perdonar. Que llegue el día en que tú puedas perdonar rápido. Porque si tú no perdonas rápido, vas a terminar preso. Que puedas perdonar. La meta nuestra, amados hermanos, no es que no tengamos ira, sino que podamos controlarla. ¿Podremos hacerlo por nuestra propia fuerza? No. Pero tenemos la ayuda de Jesús, de aquel que dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan
de mí. El problema es que aprendimos de muchas personas. Ahora vamos a aprender de Jesús. Ahora vamos a aprender de Jesús. No de lo que nos enseñaron nuestros padres, sino de lo que aprendemos de Jesús. Quiero terminarles diciendo que más nos vale aprender a controlar la ira. Y si no, un día la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Lo dice Jesús, Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La invitación es a creer en Cristo, quien nos va a ayudar a controlar la ira. Y es la única forma de que un día no estemos bajo la ira de Dios. Es decir, quien no busca la ayuda de Dios para controlar la ira, un día estará bajo la ira de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Cierre sus ojos. Y por un minuto en silencio, medite en esta palabra que acaba de escuchar. Piense cómo está su vida frente a esto que Dios nos habla hoy. ¿Cómo manejas la ira? ¿Eres una persona que explotas rápido? ¿Eres de mecha lenta? ¿Rápido explotas? ¿Cómo explotas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo controlas? ¿A cuántas personas habremos marcado mal por la ira? ¿Cuántas heridas tenemos por la ira? Dios quiere sanarnos, porque personas sanadas sanan, pero personas heridas hieren. Colóquese de pie y hable con Dios. Dígale al Señor a qué se compromete. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es tu compromiso? Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. En esta mañana reconocemos nuestra necesidad. Señor, es una palabra que nos afecta a todos. Perdóname, Señor. Perdóname por no saber controlar la ira. Perdóname por no acudir a ti en busca de ayuda. Perdóname, Señor. Ayúdame a tomar correctivos. Ayúdame a cambiar. Señor, solo no puedo, pero si tú me ayudas, yo voy a cambiar. Espíritu Santo, toma el control de mi mente. Toma el control de mis pensamientos. Toma el control de mi corazón, de mis emociones. Toma el control de mi vida. Ayúdame, Señor, a responder sabiamente, a responder correctamente. Señor, contrólame. Señor, lléname. Señor, te necesito. Dame el valor para salir de acá y restaurar mis relaciones. Dame el valor para salir de acá y reconciliarme. Dame el valor para tomar la iniciativa. Dame el valor, Señor, para humillarme. Dame el valor, Señor, como dice tu palabra, para reconciliarme primero, para ponerme de acuerdo pronto.
Ayúdanos, Señor. Dios, y si hay alguien aquí que hoy está en una cárcel producto de la ira, Señor, libéralo. Abre la puerta, abre esa puerta y libéranos, Señor. Dios, te necesitamos. Dios, te necesitamos. Padre, en esta hora te damos gracias por hablar a nuestras vidas. Yo te pido que ayudes a mi hermano, que ayudes a mi hermana. Señor, solo tú sabes la dimensión de la lucha que cada uno de nosotros enfrentamos. Solo tú sabes la manera en la que tenemos que batallar contra este enemigo. Señor, pero venimos a ti confiados, seguros, sabiendo de que tú eres un Dios bueno, de que tú nos amas, de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, sabiendo de que tú nos ayudas. Aún en nuestra debilidad, Señor, tú nos ayudas. Señor, por favor, pon tu mano sobre cada vida, pon tu mano sobre cada corazón, trayendo tu paz, trayendo la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo de Dios, trata con nosotros, trata con nuestro pasado, trata con nuestra frustración, con nuestro dolor, con nuestra amargura. Trátanos y sánanos, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Señor, restaura los hogares que han sido afectados por la ira. Restaura la relación de padres e hijos, esa relación entre padres e hijos que ha sido dañada por la ira. Señor, sana el corazón de mi hermano, de mi hermana, de ese dolor, de esa herida de la infancia. Señor, sánanos. Señor, sánanos. Pedimos que nos sanes, que podamos tener un corazón sanado, porque entendemos que corazones heridos hieren, pero corazones sanados sanan. Y queremos ser sanidad para este mundo, queremos ser sanidad para esta generación. Ayúdanos, Señor. Levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, creo a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias porque me amas, porque te interesas por mí. Gracias porque a pesar de que lo sabes todo, me conoces, me amas. Tú sabes la lucha que yo tengo con la ira, con la frustración, con el dolor. Ayúdame, dame el valor, dame la fuerza para perdonar. Ahora mismo, en tu nombre, suelto la ira, suelto la frustración, la saco de mi vida y tomo la decisión de perdonar, de restaurar, de sanar, de reconciliar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo todos decimos amén y amén.